Mi mejor amigo de toda la vida arruinó cada cosa buena que me pasó. Y lo hizo sin que yo me diera cuenta durante 15 años. Anónimo dijo. Durante 15 años pensé que tenía al mejor amigo del mundo. Resultó que tenía al saboteador más paciente que jamás conocí. Y lo descubrí de la peor forma posible, el mismo día que me pidió ser el padrino de su compromiso. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más oscuras de amistad, traición y venganza silenciosa finalmente salen a la luz. Esta historia me la envió un usuario anónimo de Reddit. Un hombre que durante 15 años llamó hermano a la persona que, en silencio, había estado arruinando cada cosa buena que le pasaba. Esto es lo que él escribió, en sus propias palabras. Parte 1. El amigo que siempre estaba ahí, pero nunca de la forma correcta. Me llamo Leo Vance. Conocí a Víctor Torne en tercer grado, cuando ambos teníamos 8 años, porque éramos los dos únicos niños en el salón que no sabían jugar fútbol y terminamos sentados juntos en la banca durante los recreos. Desde ese día fuimos inseparables. Pasamos la secundaria juntos, la universidad en la misma ciudad, y durante 15 años, si alguien me hubiera preguntado quién era mi mejor amigo, habría dicho su nombre sin necesidad de pensarlo. Víctor tenía una forma particular de estar presente en mi vida. Cuando algo me iba mal, ahí estaba, siempre el primero en llamarme, en aparecer con comida a domicilio, en quedarse despierto hasta tarde escuchándome quejarme de lo que fuera. Si reprobaba un examen, si terminaba una relación, si perdía un trabajo, Víctor era una roca. Recuerdo, por ejemplo, cuando reprobé química en 10º grado, se quedó conmigo 3 tardes seguidas, ayudándome a estudiar para el examen de recuperación, sin quejarse ni una sola vez de su propio tiempo libre sacrificado. Esa parte de él era real, y durante mucho tiempo fue suficiente para que yo ignorara una pieza extraña del patrón que, mirando hacia atrás ahora, resulta casi obvia. Cuando algo me iba bien, Víctor desaparecía un poco. No de forma dramática, nunca lo suficiente como para que yo lo notara en el momento. Simplemente se volvía más callado, más distante, con comentarios pequeños que en su momento sonaban como bromas cariñosas. «Qué suerte la tuya», me decía, sonriendo, cuando me dieron una beca menor en la universidad. «Ojalá a mí también me regalaran las cosas así de fácil», dijo una vez, medio en broma, cuando conseguí mi primer trabajo serio después de graduarme, aunque yo había pasado meses enviando solicitudes sin parar. Incluso recuerdo el día de mi graduación universitaria. Mientras todos los demás amigos se acercaban a felicitarme con abrazos genuinos, Víctor se mantuvo un poco al margen, tomando fotos desde lejos, comentando después que las ceremonias de graduación siempre le parecieron un poco exageradas. Hubo otro momento, ya en nuestros 22 años, que en su momento pasó casi sin pena ni gloria, pero que ahora, visto con la información que tengo, adquiere un significado completamente distinto. Participé en un pequeño concurso local de emprendimiento, presentando una idea de negocio que había desarrollado durante meses en mis tiempos libres. Víctor se ofreció a ayudarme a imprimir los formularios finales de inscripción, porque su impresora en casa funcionaba mejor que la mía. Llegué el día del concurso con todo listo, solo para que la organización me informara que mi formulario nunca había llegado al correo correspondiente, a pesar de que Víctor me había asegurado, una semana antes, que ya lo había enviado todo. Debe haber sido un error del sistema, me dijo entonces, encogiéndose de hombros, y yo, como siempre, le creí sin hacer más preguntas. Nunca le di mayor importancia a estos episodios sueltos. Pensé, como pensamos casi siempre con la gente que queremos, que esos comentarios y esos pequeños descuidos eran solo coincidencias sin ninguna relación entre sí, nada que tuviera que ver realmente con una intención oculta de su parte. Hace unos meses, conseguí pasar a la fase final de un proceso de selección para un puesto de gerente regional en una empresa, mucho más grande que donde trabajaba entonces. Era, sin exagerar, la oportunidad profesional más importante que había tenido en mi carrera hasta ese momento. Le conté a Víctor esa misma noche, emocionado, casi sin poder contener la voz. «Eso es increíble, Leo», me dijo, abrazándome con esa calidez que durante 15 años había sido suficiente para que yo confiara en él por completo. «Sabes que conozco a alguien que trabaja ahí, ¿verdad? Puedo ayudarte a que tu nombre llegue bien posicionado antes de la entrevista final». Le agradecí, conmovido de que se ofreciera a ayudarme de esa forma. Durante las semanas siguientes, Víctor me llamaba casi cada noche, preguntándome cómo iba la preparación, ofreciéndome consejos sobre qué decir y qué evitar mencionar en la entrevista, comportándose exactamente como el amigo solidario que siempre había sido durante mis momentos difíciles. Recuerdo haberle dicho a mi madre, en una de esas llamadas, que me sentía afortunado de tener a alguien tan dispuesto a ayudarme sin esperar nada a cambio. No tenía ninguna razón, en ese momento, para sospechar que esa oferta amable iba a convertirse,
Semanas después, en la pieza central de la traición más larga y más calculada que había vivido en toda mi vida adulta. Parte 2. La oportunidad que se esfumó sin explicación. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal. Deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo Dijo siguen llegando historias todavía más fuertes que esta. La entrevista final fue, según todo lo que pude evaluar, casi perfecta. Me había preparado durante semanas, repasando cada posible pregunta con una dedicación que rara vez había puesto en algo antes. El gerente de contratación me dijo, literalmente, al despedirse, que era el candidato más sólido que habían visto en meses, y que solo faltaban formalidades internas antes de hacerme la oferta. Salí de esa oficina sintiendo, por primera vez en años, que algo bueno estaba a punto de pasarme sin ningún esfuerzo adicional de mi parte. Llamé a mi madre desde el estacionamiento, casi gritando de emoción, y esa misma noche salí a celebrar con algunos amigos, incluido Víctor, que levantó su copa por mí con una sonrisa que ahora, mirando atrás, me cuesta entender cómo pude no notar lo forzada que se veía. Pasó una semana sin noticias. Luego 2. Le escribí al gerente de contratación, con educación, preguntando si había alguna actualización sobre el estado de mi proceso. Su respuesta llegó 3 días después, mucho más fría de lo que esperaba, casi cortante en comparación con la calidez que había mostrado en persona. Decidimos avanzar con otro candidato. Le agradecemos su interés. No tenía sentido. Nada en esa entrevista, ni en ninguna de las señales que había recibido después, había sugerido que algo así pudiera pasar de esa manera tan repentina. Le comenté la situación, frustrado, a una excompañera de universidad que casualmente trabajaba en el mismo edificio que esa empresa, aunque en otra área. Ella me dijo algo que se me quedó grabado de una forma que no pude ignorar. Qué raro, me dijo, porque alguien cercano a ti estuvo hablando con recursos humanos hace como 2 semanas. Lo escuché de pasada, en el área de cafetería. No sé bien qué dijo, pero recuerdo que mencionaron tu nombre y algo sobre ser honestos antes de comprometerse con alguien para un puesto de tanta responsabilidad. Sentí que el estómago se me apretaba de golpe, como si algo frío me hubiera caído encima sin aviso. ¿Alguien cercano a mí?, repetí, casi esperando que ella misma se diera cuenta de lo absurdo que sonaba antes de que yo tuviera que decirlo en voz alta. No sé quién era exactamente. Solo recuerdo que dijeron que eran amigos desde hace mucho tiempo, casi como hermanos. Esa noche llamé a Víctor, intentando sonar tranquilo, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo enorme. ¿Tú hablaste con alguien de recursos humanos en la empresa donde tuve la entrevista?, le pregunté directamente, intentando que mi voz no delatara lo nervioso que en realidad estaba en ese momento. ¿Qué? No, claro que no, respondió, sin ninguna pausa, sin ningún titubeo, con una naturalidad que en otro momento me habría tranquilizado por completo. ¿Por qué preguntas eso? Sabes que yo solo quiero que te vaya bien, Leo. Llevamos 15 años siendo amigos, ¿de verdad crees que yo haría algo así? Le creí. O al menos quise creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla en serio, demasiado grande como para encajarla de golpe dentro de 15 años enteros de recuerdos compartidos. 2 semanas después, fui a su departamento para ver un partido, como hacíamos casi cada fin de semana desde hacía años. Su teléfono estaba sobre la mesa de la cocina, desbloqueado, mientras él estaba en el baño. No tenía intención de revisar nada. Pero la pantalla mostraba abierta una conversación de mensajes, y mi propio nombre apareció, sin que yo lo buscara, en una de las líneas visibles. Me acerqué, sin poder evitarlo, con el corazón latiéndome de una forma que no podía explicar todavía del todo, como si una parte de mí ya supiera, antes de leer una sola palabra, que estaba a punto de confirmar algo que llevaba semanas tratando de no creer. Era una conversación entre Víctor y un nombre que reconocí de inmediato, el mismo gerente de contratación que me había entrevistado semanas atrás, alguien que, según supe después, había sido compañero de Víctor en un trabajo anterior. El mensaje decía: aprecio que me lo hayas contado en confianza. Prefiero saber esas cosas antes de comprometernos con alguien para un puesto así. Me quedé congelado, leyendo esa frase una y otra vez, sin entender todavía exactamente qué le había dicho Víctor sobre mí, pero entendiendo, con una claridad helada, que mi mejor amigo había sido, en efecto, la persona detrás de la pérdida del trabajo más importante de mi carrera. Parte 3. 15 años de patrones que nunca quise ver. No confronté a Víctor esa misma noche. Salí de su departamento con una excusa improvisada sobre un dolor de cabeza, y conduje durante casi 1 hora sin rumbo claro, intentando entender cómo era posible que la persona que llamaba a mi hermano hubiera hecho algo así, y por qué. Esa madrugada, sin poder dormir, hice algo que no había hecho en años: llamé a Elena Cross.
Elena fue mi novia durante toda la universidad, la relación más seria que tuve antes de los 30, y la que terminó de la forma más confusa y dolorosa que había vivido hasta entonces. Nunca entendí completamente qué había pasado entre nosotros. Un día estábamos bien, y a las pocas semanas ella simplemente dejó de confiar en mí, acusándome de cosas que yo nunca había hecho, hasta que finalmente terminó la relación sin darme una explicación que tuviera sentido real. Elena se sorprendió al ver mi número después de tantos años, pero aceptó hablar. Su voz, al principio cautelosa, fue suavizándose poco a poco conforme avanzaba la conversación, como si también ella hubiera estado esperando, sin saberlo, la oportunidad de decir algo que había cargado durante mucho tiempo. Le conté, brevemente, lo que había descubierto sobre Víctor. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella respondiera. Leo, hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, me dijo, con la voz visiblemente incómoda. Víctor vino a hablar conmigo, en privado, como 2 meses antes de que termináramos. Me dijo que estaba preocupado como amigo, porque supuestamente le habías contado cosas sobre mí, cosas que insinuaban que estabas pensando en terminar la relación, que ya no estaba seguro de lo que sentías. Nunca lo confirmé contigo directamente porque me dio vergüenza, y porque él insistió en que no te dijera que habíamos hablado, para no hacerlo más incómodo o punto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies por segunda vez en menos de 24 horas. Nada de lo que Elena describía era cierto. Yo nunca había dicho nada parecido. Víctor había inventado, completamente, una versión de mí que ni siquiera existía, y la había usado para sembrar dudas en la persona con la que entonces compartía mi vida, sin que yo tuviera ninguna forma de defenderme de una conversación que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Lo siento mucho, Leo, me dijo Elena, con la voz quebrada. Durante años pensé que simplemente habíamos crecido por caminos distintos. Nunca imaginé que alguien más había estado moviendo las piezas detrás de todo eso. Colgamos esa llamada casi 1 hora después, ambos con más preguntas que respuestas, pero con una certeza nueva que ninguno de los dos tenía antes de marcar ese número. Esa misma semana, todavía procesando lo que Elena me había contado, recordé algo más de hacía casi 10 años. La beca universitaria completa a la que había aplicado en mi último año de secundaria. Una beca que necesitaba para poder estudiar sin endeudar a mis padres, y cuya documentación final, según me explicaron en su momento, llegó incompleta y fuera de fecha por un error administrativo. Víctor se había ofrecido, en ese entonces, a entregar personalmente el sobre con mis documentos finales en la oficina de admisiones, porque él vivía más cerca y yo tenía un examen esa misma mañana. Llamé a la universidad, casi 1 década después, más por necesidad de cerrar un ciclo que por esperanza real de obtener una respuesta útil. Tuve que pasar por 3 personas distintas en la oficina de admisiones antes de que alguien encontrara, en un archivo digitalizado de hace años, el registro exacto que buscaba. Para mi sorpresa, todavía existía un registro digital de la fecha exacta en la que se había recibido mi sobre, 3 días después de la fecha límite oficial, justo lo suficiente para descalificarme automáticamente del proceso, sin ninguna posibilidad de apelación. Recordé, con una claridad que no había tenido en años, la cara de Víctor cuando me dijo, esa misma semana, que él tampoco había sido aceptado en el mismo programa al que yo aplicaba, por un punto de diferencia en su promedio. En ese momento sentí lástima por él. Ahora, con todo lo demás que sabía, esa lástima se transformó en algo mucho más amargo. No tenía pruebas absolutas de que Víctor lo hubiera hecho a propósito. Pero al sumar esa pieza a las otras 2, ya no podía seguir pensando en coincidencias. Durante 15 años, en los momentos más importantes de mi vida, Víctor había estado presente exactamente en el lugar correcto para asegurarse, en silencio, de que ninguno de ellos terminara completamente bien para mí. Parte 4. La trampa que tardé 1 mes en construir. No le dije nada a Víctor de inmediato. Necesitaba tiempo para entender exactamente cuánto de mi vida había sido moldeado, sin mi consentimiento, por la persona que se hacía llamar mi mejor amigo. Empecé a contactar, con mucho cuidado, a otras personas de nuestro círculo cercano de amistades de toda la vida. La mayoría se sorprendió al principio, pero conforme avanzaba la conversación, varios admitieron, casi con alivio de poder finalmente decirlo en voz alta, que habían escuchado a Víctor hacer comentarios extraños sobre mí a lo largo de los años. Una vez nos dijo que le preocupaba que fueras demasiado ambicioso para tu propio bien, me contó un amigo de la secundaria. Pensé que era solo una opinión suya, nunca le di mucha importancia. Otra amiga me confesó que, durante una crisis personal mía hace un par de años, Víctor le había insinuado, en privado, que yo tenía tendencia a exagerar las cosas para llamar la atención, justo en un momento en el que yo realmente necesitaba apoyo genuino y no escepticismo disfrazado de preocupación. Un tercer amigo, alguien con quien Víctor y yo habíamos compartido equipo de trabajo en un proyecto comunitario años atrás,
Recordó que Víctor solía adelantarse a contarle a los demás sobre mis errores antes de que yo tuviera oportunidad de explicarlos por mí mismo, siempre con un tono de solo quiero que estén prevenidos. Lo digo con cariño. Cada conversación añadía una pieza más al mismo patrón. Víctor, durante 15 años, había construido una versión silenciosa y cuidadosamente distribuida de mí. Una versión ligeramente menos confiable, ligeramente menos estable. Suficiente para sembrar dudas pequeñas en la gente que me rodeaba, sin que nunca pareciera un ataque directo. Guardé cada conversación, cada captura de pantalla del mensaje que había visto en su teléfono, cada detalle que Elena me había compartido, en un documento que fui construyendo durante casi un mes, sin decirle nada a Víctor sobre lo que estaba reuniendo. Organicé todo por fechas, casi como si estuviera armando un caso legal, aunque sabía perfectamente que nada de esto terminaría jamás en un tribunal. No era sobre eso. Era sobre tener, después de 15 años de dudar de mi propia memoria, algo sólido que no pudiera ser reescrito ni minimizado con una sonrisa y un yo nunca haría eso. Hubo una tarde en la que casi lo arruiné todo. Estábamos tomando café, como siempre, en el mismo lugar donde habíamos pasado tantas tardes hablando de todo y de nada durante 15 años. Y Víctor me preguntó, con una curiosidad que en otro momento habría parecido inocente, por qué había estado tan callado últimamente. Sus ojos se quedaron fijos en los míos un segundo más de lo normal, como si una parte de él, en algún nivel, ya sospechara que algo había cambiado entre nosotros. Sentí el impulso de soltarlo todo ahí mismo, de gritarle cada cosa que había descubierto, de exigirle una explicación que probablemente nunca me daría con honestidad de todas formas. Pero algo me detuvo, sabía que, si lo confrontaba en privado, en una conversación entre los dos, terminaría exactamente como había terminado todo lo demás durante 15 años, con él negándolo todo, gasliteándome con esa misma calidez practicada, y yo, una vez más, dudando de mi propia percepción de la realidad, sin ningún testigo ni ninguna prueba que pudiera sostenerse frente a su versión cuidadosamente construida de los hechos. Solo he estado ocupado, le dije, forzando una sonrisa que esperaba que no se notara tan falsa como se sentía por dentro. Pocos días después, Víctor me llamó con una noticia que, en cualquier otro contexto, me habría emocionado genuinamente. Se había comprometido con su novia de los últimos 2 años, y quería que yo fuera su padrino de honor en la fiesta de compromiso, además de dar el discurso principal frente a todos los invitados. Eres mi mejor amigo, Leo. No hay nadie más a quien quisiera. Ahí arriba hablando de nosotros, me dijo, con una sinceridad que, por primera vez en 15 años, sonó completamente vacía en mis oídos. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio durante varios minutos, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y determinación que no sabía bien cómo nombrar. Una parte de mí, una parte pequeña pero todavía presente, deseaba que nada de lo que había descubierto fuera cierto, que pudiera simplemente ir a esa fiesta, dar un discurso bonito, y seguir viviendo dentro de la versión cómoda de nuestra amistad que había sostenido durante 15 años. Pero ya no podía desconocer lo que sabía. Acepté de inmediato. No porque quisiera honrarlo, sino porque, finalmente, sabía exactamente qué iba a decir cuando tuviera ese micrófono en la mano. Parte 5. El discurso que nadie esperaba escuchar. La fiesta de compromiso se realizó en el jardín de la casa de los padres de Víctor, el mismo jardín donde habíamos pasado incontables tardes de adolescentes hablando de un futuro que, según ahora entendía, él había estado decidido a controlar desde las sombras durante todo ese tiempo. Reconocí cada rincón de ese jardín, el árbol donde tallamos nuestras iniciales a los 12 años, la cerca donde practicábamos trucos de bicicleta que nunca dominamos del todo, el mismo lugar exacto donde, años atrás, Víctor me había jurado que siempre estaríamos del mismo lado, sin importar qué pasara. Había globos, mesas decoradas, una banda pequeña tocando música suave, y casi todos los amigos de nuestra infancia reunidos en un solo lugar, muchos de ellos personas que, semanas atrás, me habían confirmado en privado sus propias versiones del mismo patrón. Llegó el momento del discurso. Víctor me presentó frente a todos, con una sonrisa enorme, diciendo a sus invitados que yo era la persona que mejor lo conocía en este mundo, su hermano elegido. Tomé el micrófono. Empecé hablando, de manera deliberada, sobre los buenos recuerdos, el patio de la escuela, las tardes de fútbol que nunca aprendimos a jugar bien, las noches que él se quedó despierto conmigo cuando las cosas iban mal. Hablé de la lealtad que durante 15 años creí que definía nuestra amistad, de las veces que pensé que no habría sobrevivido ciertos momentos difíciles sin tenerlo a mi lado. Vi a Víctor relajarse, sonriendo, asintiendo, completamente convencido de que esto sería exactamente el discurso cálido y predecible que esperaba, el mismo tipo de discurso que él mismo habría dado si los papeles estuvieran invertidos. Y entonces cambié el tono. Pero hay algo más que quiero compartir hoy,
Porque creo que las personas que estamos aquí merecemos conocer la historia completa de esta amistad, dije, sintiendo como mi propia voz se mantenía sorprendentemente firme. Mencioné, sin gritar, sin exagerar, manteniendo la voz lo más estable que pude, cada pieza que había reunido durante el último mes, la llamada con Elena y lo que había descubierto sobre el sabotaje de mi relación universitaria. La beca perdida por un error administrativo, que coincidía exactamente con el día en que Víctor entregó mis documentos. El mensaje que vi en su teléfono, semanas atrás, confirmando que él mismo había hablado con el gerente de contratación que me había rechazado para el puesto más importante de mi carrera. Y finalmente, los testimonios de al menos 4 amigos en común, presentes esa misma noche, que habían escuchado a Víctor sembrar dudas pequeñas sobre mí durante años, siempre disfrazadas de preocupación genuina. La sonrisa de Víctor se fue apagando, frase por frase, hasta desaparecer completamente. Su prometida, sentada en primera fila, lo miraba con una expresión que pasó de la confusión al horror en cuestión de segundos, mientras varios de los amigos presentes empezaban a intercambiar miradas, recordando, en voz baja entre ellos, sus propias versiones de comentarios extraños que Víctor les había dicho a lo largo de los años sobre distintas personas, no solo sobre mí. Vi a la madre de Víctor llevarse una mano al pecho, sin saber bien hacia dónde mirar, y a un par de invitados levantarse discretamente de sus sillas, incómodos, sin saber si quedarse a presenciar lo que seguía o alejarse antes de que la situación se volviera todavía más tensa, de lo que ya era. Leo, esto no es el lugar ni el momento, dijo Víctor finalmente, levantándose de su silla, con la voz temblando entre la furia y el pánico. Tienes razón en una cosa, respondí, dejando el micrófono sobre la mesa principal. No es el lugar ni el momento que yo hubiera elegido. Pero durante 15 años, tú decidiste exactamente el lugar y el momento de arruinar cada cosa buena que me pasó, sin que yo tuviera nunca la oportunidad de defenderme. Así que, sinceramente, me parece justo que esta vez lo sepas todo el mundo al mismo tiempo. No me quedé a ver cómo terminaba la fiesta. Caminé hacia la salida del jardín, dejando atrás 15 años de una amistad que, según entendía ahora con total claridad, nunca había sido realmente lo que yo pensaba que era. No he vuelto a hablar con Víctor desde esa noche. Supe, por amigos en común, que su compromiso quedó en una situación tensa durante varias semanas, después de que su prometida empezara a hacerle las preguntas que, evidentemente, nunca se había atrevido a hacerle antes. No sé, ni me interesa saber, en qué terminó exactamente esa relación. Por mi parte, conseguí un nuevo puesto, meses después, en una empresa distinta, completamente por mis propios méritos, sin que nadie hablara en mi nombre a mis espaldas. Reconecté con varios de los amigos que esa noche confirmaron sus propias versiones del mismo patrón, y descubrí, casi con alivio, que la amistad real no necesita estar vigilando constantemente quien parece estar demasiado bien a su alrededor. Incluso volví a hablar con Elena un par de veces, no para retomar nada romántico, sino simplemente para terminar de cerrar, entre los dos, una historia que ninguno de los dos había entendido completamente hasta ese momento. Hay días en los que todavía me sorprendo extrañando ciertos recuerdos de esos 15 años. Las partes que sí fueron reales, las risas genuinas, las noches de apoyo verdadero. Y supongo que esa es, quizás, la parte más difícil de aceptar de toda esta historia, que alguien pueda hacerte un daño tan profundo y, al mismo tiempo, haber sido también, en otros momentos, una fuente real de consuelo. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, y eso no hace que ninguna de las dos duela menos. Aprendí algo que no había entendido en 15 años. La amistad tóxica casi nunca se ve como un enemigo declarado. Se ve, exactamente, como la persona que siempre está ahí para consolarte después de la caída, sin que nadie se detenga nunca a preguntar quién fue el que empujó. ¿Tú alguna vez tuviste un amigo que en el fondo competía contigo en lugar de apoyarte de verdad? Cuéntame en los comentarios cómo lo descubriste, de verdad quiero leer tu historia. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharla. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando, y la próxima podría sorprenderte todavía más. Nos vemos en el próximo vídeo.